Bueno, primero que nada, hola a todos. En este PowerPoint, nosotras nos dedicamos a profundizar los conceptos utilizados en el texto para acompañar la imagen en la primera instancia del trabajo integrador. Nosotras en el texto hablamos de la educación, la enseñanza, la escuela tradicional y la escuela crítica. Hablemos de la educación. Cuando trabajamos sobre la educación en la cursada, utilizamos el texto de Hibbert, La educación ayer, hoy y mañana. Decía, la educación es un fenómeno necesario y que posibilita tanto el crecimiento individual como la recepción social y cultural. La educación no puede separarse del ser humano, porque al ir de una generación a otra se va construyendo y cambiando conforme a las culturas y a las épocas. Si no, sería un volver a empezar de cero y volver a descubrir el fuego, los signos, para la escritura, el papel, etc. Y la vida no es tan larga como para volver a empezar. Durante mucho tiempo, la palabra poder fue un tabú. Tenía una connotación negativa de la que todos querían escapar. En la escuela, el poder era casi nomás la palabra, porque, además de estar asociada a la capacidad de manipular a otro, de ejercer sobre ésta la violencia física o la amenaza, poder era un término asociado a la policía, al ejército, a los políticos. De esta concepción, los profesores que trabajaban para modificar conductas en sus alumnos no asumían estar ejerciendo el poder. Que Juan no molestara en el aula o que Pedro se lavara los dientes no eran consideradas formas de ejercer el poder. La palabra poder fue muy mal utilizada durante mucho tiempo, porque corregir conductas no adecuadas para ciertos lugares como la escuela no quiere decir que un maestro o profesor vaya a utilizar el poder, sino un método de corrección adecuado para cada situación, y eso antes estaba visto como un ejercicio del poder. Siempre que se habla de educación, se habla de poder. Ahora hablemos un poco de la enseñanza. En este apartado utilizamos el texto de Feldman. La enseñanza no se trata solamente de enseñar a un grupo de personas, sino de enseñar en grandes organizaciones a una enorme cantidad de personas. La enseñanza hoy en día se dicta mediante grandes grupos de personas, dividido por niveles, repartidos en grupos y avanzando progresivamente de grado en grado, cumpliendo con el plan de estudio establecido. Estos sistemas no nacieron de un día para otro y se expandieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El desarrollo de la didáctica está ligado a este proceso de formación de los sistemas de escolarizaciones universales. La misma nace ligada a la idea de educación para todos. A mediados del siglo XVII se publica la Didáctica Magna de Amos Comenius, quien es considerado el padre de la didáctica. Esta obra expresa ideas y pensamientos que circulaban y formaban parte de una época. En la misma, Comenio decía prometer una didáctica magna, es decir, un artificio universal para enseñar todo a todos. Enseñar de un modo cierto, de manera que pueda obtenerse resultados, sin molestias ni tedio, tanto para el que enseña como para el La escuela tradicional es el campo del saber que se ocupa del estudio de los fenómenos educativos. Es el paso del hecho educativo al de la reflexión y al del saber. Su campo se conforma a partir de los diversos modos de entender la educación. Silvina Hirwitz. Su objetivo de estudio es la educación, con el objetivo de organizarla para cumplir con determinados fines establecidos de lo que es deseable para una sociedad. Su finalidad es la conservación del orden de cosas y para ello el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos. Exige disciplina y obediencia, apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, paternalista, autoritaria, que ha trascendido más allá del siglo y subsiste hoy en día, por lo que se le reconoce como escuela tradicional. El rol docente es el centro del proceso de enseñanza y educación. Informa conocimientos acabados.
El rol del estudiante tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos. Se le exige memorización. No hay un adecuado desarrollo del pensamiento teórico. Tiene un rol pasivo. Las características de la clase: transmisión verbal de un volumen de información. El objetivo elaborado de forma descripta, dirigido a más de la tarea del profesor. Establece habilidades, no hay experiencias vivenciales. Los contenidos se ofrecen como segmentos fragmentados, desvinculados de totalidad. Se realizan pocas actividades de carácter práctico por el alumno. No se controla cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Se evalúan resultados y a un nivel reproductivo, método fundamentalmente explosivo. En estas dos imágenes podemos observar cómo era la escuela tradicional o vieja, como la prefieran llamar, en los tiempos de antes. Luego pasamos a la escuela crítica. A mediados del siglo XX surge una pedagogía que cuestiona en forma radical tanto los principios de la escuela nueva como los de la escuela tradicional y la tecnología educativa, pronunciándose por la reflexión colectiva entre maestros y alumnos sobre los problemas que los atañe, como un procedente indispensable para la toma de decisiones en el ámbito pedagógico, lo cual implica criticar radicalmente la escuela, sus métodos, sus relaciones, relevando lo que permanece oculto, pero que condiciona su atención, su forma de ver el mundo, es decir, su ideología. Esta corriente aplica una didáctica crítica, toma de conceptos que habían sido cautelosas, tales como el autoritarismo, lo ideológico y el poder, y declara abiertamente que el problema básico de la educación no es técnico, sino político. Incorpora también elementos de psicoanálisis en las explicaciones, y el análisis de las relaciones sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y acá podemos ver cómo es la escuela crítica hoy, incorporando las tecnologías y demás. Bueno, hemos logrado hacer un recorrido con todos los trabajos realizados durante la cursada, dando en cuenta la importancia que conlleva saber de lo que hablamos, y cuando hablamos de educación, de enseñar, y qué es la pedagogía y la didáctica. Tener en claro todos los conceptos nos ayuda muchísimo a entender el porqué de muchas cosas. A consecuencia de todos los sucesos vividos en la escuela, con todas las transformaciones que nos acontecieron, tenemos la ventaja de hoy poder transitar una escuela más libre, más entendida y dedicada a los alumnos, que se preocupa por su recepción de los conocimientos y no en memorizar y marcar quién es el que tiene el poder.